Antes de dibujar, cuando era muy chiquito, hacía dibujos con lodo, hacía dibujos con mocos y con la cera de los oídos, porque desde hace mucho a mí me gusta mucho la antropología y los de antes usaban lo que tenían alrededor, ¿no? No tenían ni papel ni nada. El dibujo es como una cosa chamánica, porque es una cosa de pasar de un mundo a otro mundo. Yo así lo veo. Me fascina pensar que uno está dibujando con piedra. Claro. Oye, Paul, ¿y tenían, qué permanencia tuvieron esos materiales, esos dibujos en esos materiales y sobre esos soportes? Todavía los tengo. O sea, que han permanecido, han Sí, pasado la prueba del tiempo hasta ahora. sí, sí, Ah, qué maravilla. sí. Orgánico completamente. También, y yo también dibujo como tú sobre el papel Revolución. Ya lo viste, ya lo detectaste. Pues sí, es que desliza, Ese tono me fascina. desliza como ninguno, ¿no? El grafito se patina, ¿no? Corre, fluye Lo divino. malo es que tiene mucho ácido, entonces no sé si va a durar mucho. Sí, sí, al parecer se deshace el papel. Eh, Con, pero eso está muy bien porque pues, también las cosas que duren tanto, imagínate que duren siglos las esculturas de Sebastián, o sea, qué dolor de cabeza. pues sí, finalmente el tiempo, el juez tiempo hace también muy buena labor con mucha de la Sí, obra que tiene que eh, renovarse, caducar. sí, caducar. Sí. Un tablón. No, no, estupendo. La cápsula más dinámica, ahora sí que como sobre papel revolución, todo danza. Ahí estoy. Bien, buenísimo. ¿Cómo te introduzco? ¿Cómo te gustaría? ¿Como escultor? ¿Como artista? Pues ¿Cómo? yo me veo más bien ahorita que tengo 72 años eh, como un jardinero, porque estoy aquí en San Miguel y me identifico mucho con el emperador Claudio, que cuando se retiró de la política se fue a crear sus abejas en su rancho. Entonces yo paso mucho tiempo en mi jardín en una lucha constante contra las hormigas que me pelan los árboles. Y bueno, como tú quieras, a mí me da igual. Como escultor, si quieres. Hola, hoy en Voces tengo el enorme gusto de presentar al escultor, artista, Paul Nevin. Bienvenido, Paul. Qué gusto tenerte en Voces. Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí el gusto es mío. Muchas gracias, Paul. Pues, si te parece bien, hablemos de escultura. ¿Qué pasó con la escultura? ¿Dónde está la escultura? ¿Qué pasa con la escultura en México, en el mundo? Pues la escultura está ahí, la escultura está ahí, la seguimos haciendo. Eh, el problema es que son varios factores. El factor hoy en día de la inmediatez de los medios y la búsqueda de la inmediatez de los jóvenes eh, complica, se complica un poquito en la escultura. La escultura es una cosa lenta, es una cosa física, eh, es una cosa anímica. eh, Tienes que estar en el taller, tienes que tener un taller. El taller lo tienes que poblar de las herramientas que necesitas para hacer tu trabajo cotidiano. En mi caso, yo trabajo escultura y digo metal y piedra, y para mover estas cosas no son fáciles, son costosas. Entonces es mucho más fácil hacer otro tipo de expresión que estas cosas que mucha gente, muchos artistas dirían que son arcaicas. Pero eso es una de las cosas que a mí me encanta. O sea, lo arcaico quiere decir una relación con nuestros antepasados. Y eso para mí me gusta. Roberto, mi amigo Roberto Révora, dijo en su entrevista que él buscó, Pablo también, aunque habló de otra cosa, pero
querían tener una relación con los artistas de antes en búsqueda de las técnicas de pintura milenarias, ¿no? Lo arcaico para mí también, o sea, trabajar el metal es una de las cosas más, eh, más primeras. Bueno, después, primero hubo la edad de bronce y después la de fierro, pero el fierro tiene una connotación de tierra, ¿no? De minas, de fuego. Efaístos, el dios de, griego de la foja, ¿no? Todas esas cosas a mí se me hacen básicas. Hablas de conceptos que parecieran contrarios a la era que vivimos, donde prevalece justamente los opuestos, la rapidez, la inmediatez, lo efímero, lo inmaterial. Es por eso que pareciera eh, eh, que la escultura está en extinción. Bueno, yo no creo que está en extinción. He visto mucho, perteneciendo al sistema del FONCA, eh, de creadores, yo he visto muchos trabajos y sí me he fijado que cuando empecé hace mucho tiempo a ser jurado, la mayoría había más pintura eh, y más escultura. Hoy en día uno se fija que la gran mayoría ha rebasado es la fotografía. La fotografía se ha vuelto, porque ahorita con la cosa digital, realmente tampoco necesitas un taller, ¿no? Antes los fotógrafos tenían necesidad, como los dentistas o los escultores, de herramienta especializada, ¿no? Y pasaban su tiempo con sus fotos. Ahora no, ahora se hace todo en el telefonito, ¿no? Y es una cosa rápida y muy fácil de usar. No estoy diciendo que es malo, no, no más que es más fácil en todos los sentidos, económicamente y físicamente, no tener un taller, no tener herramientas y no tener nada. Yo te decía al principio que yo soy animista. Desde muy chiquito a mí me gustaba molecularmente, suena estúpido, pero me gustaba molecularmente los materiales. O sea, el barro, el, el, el lápiz, como platicábamos de antes. O sea, cuando yo dibujo, y seguramente cuando tú dibujas, estoy en la puntita del carbón y estoy en la superficie, ¿no? O sea, eso es, y yo necesito trabajar, necesito quemarme, necesito sufrir, ¿sí? Si no te cuesta, como dicen los gringos, no pain, no gain. Si no te cuesta, no hay ganancia, ¿no? Ahorita en este momento llevo como un año y medio, 2 años, que estoy sufriendo más porque yo siempre he dibujado mucho, exhaustivamente, o sea, el diario cotidiano en la noche es dibujos y en el día cuando se me ocurre algo, tengo una idea, tengo una frase, lo apunto, ¿sí? Y lo voy decantando en dibujo, porque estas cosas emocionales que tenemos para pasarlo a una cosa física es difícil, es laborioso. Cambiar de un mundo a otro no es fácil. Es como ir de un país a otro, necesitas pasaporte, necesitas muchas cosas. Y cuando pasas de una emoción a una imagen, es lo mismo de complicado. Y después esa imagen yo la trabajaba en el cuaderno, la dibujaba, la cansaba, la desechaba, la volvía a tomar. Pasaban años hasta que finalmente una imagen dibujada ya hacía clic con el instante de ahora, de hoy, y digo, esta la hago, ¿no? Y teniendo ya la imagen y la decisión de hacerlo, es cuestión de decidir la escala y hacerlo, ¿no? Ahora, como mis amigos pintores dicen, no, es que lo tuyo está muy controlado, qué fácil, no sé qué, que ellos empiezan con una tela en blanco y la mente en blanco, digo, bueno, voy a hacer lo mismo.
Entonces yo empiezo con la sensación ahora, la dibujo tantito en la mesa, que la mesa es una mesa de metal, de placa de 3/4, y la voy trabajando día a día. O sea, un logo que hago hoy, ¿sí? Mañana lo desecho. Es más costoso que los pintores porque ellos con un trapito y aguarrás borran lo que hicieron, ¿no? O con una, yo no, yo tengo y además como soy medio codo, tengo que hacerlo más lentamente porque el metal cuesta, ¿no? Y entonces ahorita llevo, ¿qué te diré? 7 meses con la misma pieza y empiezo a vislumbrar el final del túnel, ¿sí? Pero, y eso diariamente es un sufrimiento porque dices que la mando a la basura, le sigo, y es una cosa que no estoy acostumbrado. Por eso te decía que estoy sufriendo doblemente. Es el placer del sufrimiento también y fascina. Entonces, Dice, perdón que te interrumpa, dicen que los monjes llegaban al éxtasis flagelándose, que cuando te flagelas y todo eso, liberas unas endorfinas que te hace ver lo que veía San Francisco de Asís o lo que veía esta mujer fantástica, ¿cómo se llamaba? y llegaba. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, pues a mí como pintor, Paul, es decir, y también recorriendo recientemente la historia de la pintura, la han querido matar y sustituir numerosas veces, sustituyéndola, queriéndola sustituir con la fotografía o posteriormente con el video o con el arte digital. La pintura no es sustituible. En el caso de la escultura, ¿es sustituible por la instalación? Yo creo que son dos géneros distintos. O sea, yo cuando hago una exposición hago una instalación. Ustedes también cuando deciden poner qué cuadro al lado de qué cuadro o qué tamaño de cuadro al lado de otro chiquito, es una instalación. O sea, los instalacionistas no han descubierto nada. Es lo que hacíamos antes todo esto. Antes se llamaba museografía, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas no mueren, yo creo que se vuelve sottovoce, o sea, se esconden, ¿sí? Y si la gente no los ve, no importa. Como decía Góngora, dice, el arte no es para el vulgo. O sea, estas cosas no es, uno no tiene que tener una carrera de artista, uno hace lo que haces. Mira, Martín Ramírez, el grandísimo artista mexicano, él trabajó a escondidas 30 años, ¿no? En, 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 en la casa de locos donde estaba, ¿no? Y, y, y recientemente hemos visto, creo que en los 40 empezó a salir a la luz sus dibujos. No importa si no lo ve nadie. La gente que hacía sus vacas y sus cosas en las cuevas, ¿sí? No esperaban que alguien las viera. Uno lo hace para tener fuerza para poder enfrentar al mundo. O sea, somos gentes medios débiles que necesitamos hacer estos objetos para darnos fuerza. Pues sí, conceptos tan poderosos y que eh, fascinan a tal grado como lo que dice el movimiento de la mano, ¿no? En el trazo de una cueva, el empecinamiento de querer hacer cantar los montes, ¿no? De hacer vibrarlos con la voz humana. Pues a mí me sorprende mucho más que la tecnología que involucra un telefonito, como dices. Sí. Pero bueno, el telefonito es una herramienta nada más. O sea, es lo mismo que el pigmento de antes, que la vela que usaban en los techos para el dibujo. Eh, es lo mismo, es una herramienta. A mí yo no estoy nada en contra de los avances tecnológicos. O sea, yo uso una máquina de soldar para fundir dos metales y juntarlos y hacer uno de los dos. Eso es lo mismo que el teléfono. Herramientas. Es una herramienta, sí. Lo importante es qué haces con ella. De que sí, si el pintor nuevamente la tiene difícil en este tiempo y que hay todas estas dinámicas que comentamos, ya sea de Me construcción, acuerdo, Juan Carlos, ¿sí? me acuerdo que Vladi decía, la pintura ha muerto.
viva la pintura, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Andaba por todo el país diciendo y explicando y no sé qué, no sé cuántos. Pero ahorita ya van muchos años después y no ha muerto la pintura. Para mí no ha muerto la pintura. No, nunca Yo lo en Instagram hay una cosa que puedes ver en Instagram y hay millones de artistas buenísimos, buenísimos. Claro, hay trillones de malísimos, pero hay muchos muy buenos que uno no conoce. sí, sí, quedan cantidades desconocidos. Y bueno, finalmente también la pintura, o en este caso la escultura, es la que reúne pues a las multitudes, ¿no? Que quieren ver esas piezas, son también las que rigen y las que sostienen incluso el mercado, son las que han perdurado, son las que siguen fascinando, es decir, tienen un lugar permanente y naturalmente necesario Sí, y obligado. Si el pintor la tiene difícil, Paul, por muchas de las cosas que comentamos, pues el escultor me parece que la tiene todavía más difícil por lo que comentas. Es más costoso, es más aparatoso, es más pesado, es más sí, difícil de mover, de instalar, de asegurar, de exhibir, de vender, de colocarse en ese espacio. Eh, y bueno, pues los materiales son evidentemente también pues más costosos, ¿no? Como es ya sea la piedra o el metal, sí, los tiempos también, vaya, aunque no es absoluto lo que digo, pero también requiere de otros tiempos, de talleres, de fundición, a veces de apoyo por el mismo peso de los materiales. Eh, Aún es más difícil, ¿verdad? Sobrevivir para un escultor. como, es como, imagínate que eres un compositor como Beethoven. Para poder escuchar lo que escribiste, necesitas a, no sé, 50 gentes, ¿sí? Reunidos en un lugar con buena acústica. O sea, ellos los tenían más difíciles, ¿no? Los grandes compositores es muy más complicado. Y no, no digamos de los de la ópera, que necesitas a alguien que lo cante y que tenga una voz que te guste. No sé. Mira, yo ahorita tengo una exposición en Puerta hace ya 2 años que se ha pospuesto con la pandemia. Eh, Se han recortado los presupuestos tanto que ya nos quieren hacer pagar a los invitados el transporte de la obra, ¿sí? Entonces, para llevar mis cosas de aquí a México, estamos hablando de 30,000 pesos, ¿sí? Que yo prefiero comprar metal, ¿sí? Y hacer otra escultura o dos esculturas que, 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 que se exponga en el museo, ¿no? En la Academia de Inglaterra, que tiene un grupo de gentes que son socios de la academia, perdón, amigos de la academia, que aportan una mensualidad chica y les da privilegios como ir a ver una exposición antes de que abra al público. O pueden comprar en la tienda grabados de los artistas a un costo menor. Se podría hacer tantas cosas con tan pocos recursos, ¿no? Recuerdo haber visitado un museo de antropología en una pequeña ciudad en Estados Unidos y a la entrada habían justamente paneles sobre piedra, pero eran uno y otro y otro y otro con pequeños nombres de toda la gente que hacía una aportación Sí, al enorme museo que tenía esta pequeña ciudad. sí, Esto era posible con el apoyo y el involucrarse desde el mismo ciudadano hacia su sí, propio museo. Ese sentido pues de pertenecer y de pertenencia sí. y de echar a andar pues lo interesante, ¿no? Y lo que eso es una dinámica que Y es una manera que el público tiene de mancuernarse con la cultura, ¿no? y lo que es cierto además es que si ya era difícil para subsistir un museo, además en numerosas ocasiones la mala función o la mala visión para operar un espacio cultural y la ruptura entre ciudadano y cultura o el espacio, pues con la pandemia están empezando a asomarse cantidad de nombres de museos que están en apuros y que probablemente cierren. Sí, sí.
Yo me acuerdo hace muchos años cuando fuimos a vivir a Barcelona, yo tenía en la mente una galería que tú decías, es la mejor galería del mundo, ¿no? Ahí expuso Picasso, todos miró, todos los grandes. Entonces, el primer día, después de instalados, fuimos a pedir una exposición. Entonces, yo llevaba eh, mi currículum, mis catálogos, mi Mm. esposa lo mismo. Muy amablemente nos hicieron pasar con la directora, nos entrevistó, dice, sí, señor, tenemos espacio para usted, y, y yo no lo podía creer, ¿no? Y entonces, al final de toda esta amabilidad, me dijo, eh, ¿cuánto tiempo piensan exponer aquí, en esta galería? Y yo digo, pues, un mes es lo normal, ¿no? Y yo por dentro, ¿no? Y después sacó una libreta y calcula un mes y dijo, ¿va a querer catálogo? Pues una invitación. Entonces su dedo va bajando en la lista y me dice, sí, van a ser 33,000 pesetas, señor. ¿Sí? Entonces la galería se me fue hasta el caño, ¿no? Y dijo, pues muchas gracias, adiós, ¿sí? Y tengo el miedo que esto empiece a pasar en México, ¿no? Que ya se les pida a los artistas eh, que paguen sus exposiciones, ¿no? Y entonces muchos artistas no tienen un 5 para pagar. Entonces, ¿qué va a pasar con esas gentes? ¿Qué va a pasar con todo ese talento, no? Seguramente pasará en mayor proporción Sí. eh, con la pandemia y con la dinámica que estamos eh, viviendo. También, como comentabas, pues hay cantidad de artistas desconocidos que hoy nos enteramos por el telefonito, por la facilidad de los medios digitales y que son extraordinarios y que quedaron pues un poco en el olvido y que lo mismo pasa en todas las artes, ¿no? Eh, Probablemente, como decías, pues trabajar con mocos o con materia orgánica propia sobre soportes accesibles sin costo. Es que por ejemplo, hay unos tintes. Yo he hecho el color del papel detrás de ti, yo lo he logrado con té negro, Sí, ¿sí? Haces té negro muy concentrado, mojas la hoja en blanco, la dejas ahí la noche o 2 noches y la sacas y tiene el tinte casi igual, ¿no? Hay muchas cosas. El amarillo, la cera de oído es muy buen amarillo. A lo mejor el café y el té después va a ser una delicia para las cucarachas, ¿no? pues sí. ¿Y qué planes, Paul, qué visión hay en este momento en tu actividad creativa? Pues mira, estoy con esta escultura que espero eh, siga bien como va ahorita. Y después estoy teniendo muchas ganas por razones económicas he hecho esculturas, las he hecho o las tengo en dibujo todavía, que me están pidiendo una escala mayor. ¿Sí? Y entonces yo creo que el año que viene o los siguientes años me voy a dedicar a hacer menos esculturas, pero retomar estas y hacerlas al tamaño que yo quiero que sean, ¿no? ¿Puede haber un escultor sin dibujar? O vaya, qué tan necesario es dibujar para hacer escultura? Es básico. Para mí es básico, no solamente para escultura, para todo. ¿Cómo puedes hacer arquitectura sin dibujo? ¿No? Pintura, yo no sé si los pintores también dibujan en su lienzo con un tono. Sí, Yo sí, creo que el dibujo el dibujo es la mano, como tú decías, el gesto, ¿sí? Es la mano que está con el brazo, ¿no? Y eso pasa de las chispas eléctricas del cerebro, pasa a lo físico, ¿no? Entonces, con la mano estás atravesando la frontera, ¿no?
yo siento que eso es, lo estás sacando de un mundo de eléctrico, de un mundo de ideas, a un mundo físico. Porque sí es necesario y para mí también coincido, indispensable. ¿Por qué se demerita y se elimina y se limita cada vez más en la formación del artista en las academias? El dibujo, Sí. eh, el dibujo, la escultura, la talla en piedra, el, el modelo, todas esas cosas se están reduciendo trágicamente, ¿no? Yo me acuerdo, la razón que empecé a hacer esto es porque yo, como te dije, soy animista, entonces a mí me encantaba la disección, me encantaba el estudio, yo quería ser zoólogo. Entonces, en Inglaterra, yo vivía en Inglaterra para ir tenía una entrevista en una escuela para empezar a estudiar zoología en una universidad. Mi madre me acompañó, ella manejaba y nos equivocamos de estacionamiento. Nos fuimos al estacionamiento de abajo y teníamos que haber estado en el estacionamiento de arriba. Entonces preguntamos al policía y dijo, pues atraviesen artes plásticas y van a llegar al departamento de biología. Entonces subimos, atravesamos el departamento de artes plásticas. Yo vi unas chavas encueradas, olí el óleo de las cosas. Después pasamos por cerámica y vi la gente tocando. Digo, ¿sabes qué? Le dije a mi mamá, aquí nos quedamos, vamos a ver si puedo entrar aquí, ¿no? Y eso fue, fue una casualidad, totalmente casualidad. ¿Y por qué consideras que lo están quitando de los programas de Porque estudio? he ido a la Esmeralda, mi hijo estudió en la Esmeralda y yo he visto que ya los hornos de cerámica estaban pagados. Yo vi que las piedras estaban ahí, pero no había gente tallando. La sección de bronce no tenían un director técnico para hacer funcionar el bronce, pero ahí estaba todo. Lo vi, o como dicen aquí en el rancho, lo vi de, ¿Y crees que es una cuestión de presupuesto, es una cuestión ideológica y de ignorancia? ¿Por qué no están enseñando a dibujar? ¿Por qué no están enseñando el oficio de escultura? ¿Por qué no están enseñando el oficio de pintura? ¿Por qué? porque lo ven como arcaico, quieren ser modernos, ¿sí? Y como el ojo de muchas gentes están fuera de sus países, ¿sí? Entonces están todos viendo lo que se está haciendo allá, ¿no? Hay cosas de antes que tienen que ser cosas de hoy también, ¿no? O sea, yo me acuerdo los autobuses en Francia, en París, que tenían la plataforma atrás abierta y cuando veías, sacabas tu mano, te enganchabas y el autobús te subía solito, ¿no? Es una cosa fantástica. Lo lento para mí es rápido, ¿sí? Y una de las razones que hago escultura y hago escultura pesada, porque yo podría hacer escultura como Sebastián, milimétrica, y la pinto, pero yo la hago, o sea, el grosor para mí es importante, la sensación física, ¿sí? De una placa, el peso es importante para mí. A mí no me gusta viajar, yo soy muy sedentario, entonces a lo mejor trabajo cosas tan pesadas para imposibilitarme mover de aquí, ¿no? Pensar. Sí, me contaba en alguna ocasión mi maestro Demetrio de Orden cuando visitó el estudio de un pintor andaluz, labrador, que lo encontraba sentado en la banca, como bien decías, ¿no? A cierta hora. Maestro, ¿qué hace? Estoy trabajando. Decía, observa, niño, observa, ¿no? En el acento, observa, niño, observa, ¿no? El entrar al taller y no hacer nada, para mí es llegar a un oasis, es llegar a un lugar protegido y nutrido. El Howard Hodgkins, un pintor que admiro mucho, inglés, él hacía cuadros
no muy grandes, grandes, no muy grandes, chiquitos, y le daba una llegada, 2 o 3 pincelazos, y después lo ponía contra la pared, con la cara pintada contra la pared, ¿sí? Y si tú ves en sus cuadros dice 1963-82. Claro. O sea, es el tiempo que le tomó para terminar ese cuadro. Así es las cosas. ¿Y cómo ayuda a darle la vuelta a las piezas, verdad? Cuando uno está en cierto punto, darle la vuelta y en el momento que lo vuelve a ver uno, está la Sí, respuesta en sí, ocasiones. Cuando y no, decirte que no hay prisa, o sea, no tienes obligación de exponer. El currículum es una cosa estúpida. O sea, el currículum es, ahorita en la pandemia, el currículum es si sigues vivo, nada más, ¿no? esa es la Si ya prueba. y bueno, ¿y qué te va a pasar cuando llega el delta o la fregada? No sé, uno no sabe. Aquí tenemos una hormiga que es mi mortal enemigo, que se llama la riera. La riera sale en una cierta hora de la tarde, cuando casi no las ves, entre las 6 y las 7, cuando la luz se empieza a hacer gris, antes de la noche, salen las canijas y te pelan un árbol en un instante. Entonces yo me tengo que sentar ahí al lado de mi guamuchil para matarlas y que lo dejen en paz. O sea, mi preocupación ahorita es mi lucha contra la riega. Sí, entiendo también la referencia. Esa tendría que ser nuestra preocupación. Yo creo que todo lo que está pasando en estos momentos es, yo creo que se necesita un oscurantismo para ver un renacimiento. ¿Sí? Yo creo que a lo mejor, aunque en la peste, ahorita llevamos 5 millones de muertos en el mundo, un poquito menos de 5 millones de muertos en el mundo. En la peste negra fueron 200 millones de muertos en Europa. Y en el oscurantismo hay que abrazarlo igual que se abraza uno cuando tienes 72 años y cuando me voy a abrazar cuando tenga 82. No todo es la rapidez de la juventud, ¿no? Se abraza, bueno, me duele la rodilla cuando camino mucho. Son partes de la cosa, de lo que nos tocó y nos tocó la pandemia. Hay que abrazarla y luchar contra ella y salir del otro lado, ¿no? Salir al renacimiento, que es una cosa fantástica. No hay que encontrar siempre lo que buscas, ¿no? Hay que de repente buscar algo y encontrar otra cosa, ¿no?